Señal Internacional. Y en el ámbito mundial, Nicaragua se suma a los países que no están interesados en asistir a la Cumbre de las Américas. Sandino es Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles en Managua que no le interesa participar en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa. La declaración de Ortega interviene en un contexto de división política en América Latina. Por un lado, los opositores y activistas demócratas han apoyado la postura del jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols. Para él, Cuba, Venezuela y la propia Nicaragua no respetan valores democráticos y por lo tanto no deberían ser invitadas. Una opinión a la que Daniel Ortega responde con firmeza. Tenemos que hacernos respetar. No le podemos estar pidiendo al Yankee o rogándole que queremos ir a su cumbre. No, a nosotros no estimula su cumbre. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha condicionado su asistencia a que no haya países excluidos. La Casa Blanca criticó este viernes a un juez que obliga a mantener el título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia por COVID-19. La portavoz de la Casa Blanca hizo el anuncio y señaló además que la política sanitaria la deben decidir los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en lugar de un juez. No obstante, afirmó que el gobierno de Joe Biden acatará el fallo mientras no se resuelva la apelación, por lo que los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a expulsión, según lo marca el título 42. Y anuncia Rusia la creación de unidades militares en la frontera occidental, ante la posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Rusia contraataca. Su ministro de Defensa ha anunciado la creación de 12 unidades militares en su frontera occidental, como respuesta a la candidatura de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. En un discurso transmitido por la televisión pública, Sergei Shoigu también ha destacado que el ejército recibirá más de 2.000 armas modernas y equipamiento militar y ha señalado la mejora del nivel de entrenamiento de sus unidades de distrito en comparación con años anteriores. Nuestros vecinos más próximos, Finlandia y Suecia, han solicitado la entrada en la OTAN. Por tanto, continúa aumentando la tensión en la zona de responsabilidad del Distrito Militar Occidental. Estamos tomando las contramedidas adecuadas. Mientras mejoramos la composición de combate de las tropas, para finales de año se establecerán 12 divisiones y unidades militares en el Distrito Militar Occidental. Mientras la Alianza Atlántica gestiona la entrada de los nuevos miembros, Finlandia se prepara para hacer frente a una posible crisis migratoria provocada por Rusia, similar a la que instigó en 2021 en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, enviando a miles de solicitantes de asilo a la frontera. El último reducto en Ucrania finalmente cede y se rinde ante las tropas rusas. El regimiento Azov confirma su rendición al ejército ruso. Lo que quedaba del último reducto ucraniano en Mariupol ha recibido la orden de deponer las armas, confirmaba Denis Prokopenko, comandante de este regimiento de élite, que resistió durante 86 cruentos días los intensos bombardeos rusos desde la acería Azovstal. Según Moscú, 1.908 soldados ucranianos de la planta son sus prisioneros desde el lunes. Los más altos mandos militares han dado la orden de salvar nuestras vidas, preservar el bienestar de los soldados y cesar la defensa de la ciudad. Kiev espera poderlos intercambiar por prisioneros rusos, pero Moscú ha amenazado con juzgar a algunos de ellos por crímenes de guerra. Ahora las tropas rusas cuentan con más efectivos para hacerse con todo el Donbass. Unidades de las Fuerzas Armadas rusas, junto con divisiones de la milicia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, continúan aumentando el control sobre territorios del Donbass. Mantenía el ministro de Defensa ruso. La liberación de la República de Lugansk está a punto de concluir. La zona se ha convertido en un verdadero infierno, ha dicho el presidente Zelensky, mientras miles de civiles ucranianos intentan huir. La artillería rusa se ha cebado con la localidad de Severodonetsk, donde según el gobernador regional han muerto al menos 12 personas y 40 han resultado heridas.
Y este viernes, Bucha, a las afueras de Kiev, recibía la visita del arzobispo Paul Richard Gallagher. El secretario de Exteriores del Vaticano rezó junto a una de las fosas comunes donde fueron enterrados decenas de ucranianos. Y resulta que el ex canciller alemán no resiste la presión por sus vínculos con Moscú y renuncia a la presidencia de la empresa petrolera más importante de Rusia. El ex canciller alemán Gerhard Schröder dejará finalmente la presidencia del Consejo de Administración de la petrolera Rosneft, la más importante de Rusia. Cede así ante la presión y las críticas de su país y de la Unión Europea por mantener su cercanía al presidente Vladimir Putin, a pesar de la invasión rusa de Ucrania, que nunca condenó. Este anuncio tiene lugar un día después de que el Bundestag decidiera quitarle los privilegios que le permite la Constitución, como su oficina y su correspondiente personal en el Parlamento Federal, que el año pasado supuso un gasto de casi 420.000 euros. Aunque el antiguo dirigente socialdemócrata de 78 años seguirá cobrando su pensión de 8.300 euros mensuales y contando con guardaespaldas. El Parlamento Europeo pedía este jueves incluirlo en la lista de sanciones contra Rusia en una votación no vinculante. Schröder también está muy involucrado en los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2 de la empresa Gazprom, que planeaba decidir el mes que viene si entraba a formar parte de su consejo. La viruela del mono llega a Perú, por lo que se emite alerta sanitaria en ese país. Perú se suma a la lista de países que declaran la alerta sanitaria por el virus de la viruela del mono, aunque hasta la fecha no se ha detectado ningún caso en su territorio. Se trata de una medida preventiva para que tanto los servicios sanitarios como la población estén preparados justo cuando el turismo internacional empieza a despegar tras 2 años de restricciones por la pandemia del coronavirus. Se está tomando las medidas en los diferentes lugares, tratando de evaluar a las personas que lleguen del extranjero en sus medidas, no siempre y cuando tenga clínica, pero si no tienen clínica todavía no. Desde que se confirmara el primer caso en el Reino Unido a principios de mayo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Portugal, España, Suecia, Francia, Bélgica y Alemania han notificado casos. España es el país con mayor incidencia, con un total de 28 positivos confirmados y otra veintena pendientes de análisis. Todos presentan cuadros leves. Se trata de una enfermedad endémica de algunas regiones de África. Se transmite principalmente por contacto estrecho con los fluidos corporales. Y hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Víctor, regresamos contigo. Gracias, Nelda. Muy completo el reporte, muy amable. Buenas noches, buen fin.